Los cometas, viajeros del espacio-tiempo. Sexta parte. ¿Cómo nacen los cometas? Estudio realizado por la sonda Rosetta al cometa 67P Churyumov-Gerasimenko. ¿Cómo nacen los cometas? Esto es producto y resultado del trabajo de investigación realizado y llevado adelante por el equipo de ciencia de la misión de Rosetta. El análisis detallado de datos tomados por la sonda llamada Rosetta muestran claramente que los cometas son los restos antiguos de la formación del sistema solar primitivo, y no como fragmentos más jóvenes que fueron resultados de las colisiones subsiguientes entre otros cuerpos más grandes en aquel tiempo inicial. Aquí tenemos un perfil de un cometa primordial. En base a todo el trabajo realizado sobre este cometa periódico, viendo sus características y viendo la particularidad que va mostrando y que veremos detalladamente, aquí tenemos un conjunto donde prevalece la imagen, digamos, de la totalidad de lo que es el cometa con los chorros de gas y polvo, bueno, que son todos los super volátiles y que muestran una alta porosidad y bueno, que muestran una serie de otros detalles y, por ejemplo, la ausencia de agua líquida. Lo que vamos a hacer es, a través de este estudio es un poco interpretar su origen. El de comprender cómo y cuándo los objetos, como el cometa 67P Churyumov-Gerasimenko, tomaron su forma. ¿Cómo puede ser utilizado este conocimiento para interpretar la formación y evolución temprana de nuestro sistema solar? Si los cometas son primordiales, entonces podría ayudar a revelar las propiedades de la nebulosa solar a partir de que el Sol, los planetas y cuerpos pequeños condensaron hace unos 4.500 a 4.600 millones de años, y los procesos que transformaron nuestro sistema solar en la arquitectura que vemos hoy en día. Existe una hipótesis alternativa. La hipótesis alternativa es que son fragmentos más jóvenes, resultantes de choque entre cuerpos progenitores más viejos, como son los objetos transneptunianos helados, comúnmente llamados TNO. Nos proporcionarían entonces datos sobre el interior de estos cuerpos mayores, las colisiones que los rompieron y el proceso de construcción de cuerpos nuevos, a partir de los restos de otros más viejos, que son denominados padres. Misión de la sonda orbitadora. Durante su viaje de 2 años alrededor del cometa 67P Churyumov-Gerasimenko, la sonda Rosetta ha revelado la imagen de un cometa de densidad baja, de alta porosidad, con un cuerpo atípico formado por 2 lóbulos, 2 componentes, con muchas capas que sugieren que estos lóbulos han ido acumulando material con el paso del tiempo antes de unirse como lo vemos hoy. La porosidad, inusualmente alta del interior del núcleo, proporciona el primer indicador de que este crecimiento no pudo haber tenido lugar vía colisiones violentas, ya que éstas habrían compactado el material más frágil. Es decir, de que haber existido choques importantes, el material se hubiese compactado. Estructuras y características en diferentes escalas de tamaño observadas por la cámara de Rosetta exponen una mayor información acerca de cómo pudo haber tenido lugar este crecimiento.
Aquí vemos una imagen en primer plano a una distancia aproximada de los 10 a los 20 kilómetros de distancia del núcleo del cometa. Vemos claramente que presenta dos lóbulos, dos componentes, uno superior algo más esférico y uno inferior algo más aplastado, y unidos por lo que llamamos cuello, una estructura mucho más fina y que es la que nos da indicio de que estos dos cuerpos colisionaron a muy baja velocidad y finalmente se fueron fusionando gracias a la presencia de hielos y de mucho polvo. Muestran alta porosidad y acreción. El indicador de que este crecimiento no pudo haber sido a través de colisiones violentas. De haber sido esto así, habrían compactado el material frágil existente y claramente visible en las cámaras. Estructuras y características a escalas de diferentes tamaños que fueron observados desde Rosetta proporcionan más información sobre cómo este crecimiento pudo haber ocurrido. Aquí tenemos un proceso de acreción y un crecimiento inicial. En el cuadro superior vemos que las partículas son de aproximadamente una micra. En el siguiente ya se van acumulando, se van acretando, se van adicionando, se van juntando para formar partículas mayores del orden del milímetro. Y así va siguiendo el proceso a través del tiempo y forman partículas de 1 centímetro. Y así seguiría el proceso. Es decir, este proceso le llamamos de acreción o de crecimiento. En este caso es el crecimiento inicial. En su origen eran dos cuerpos. En este estudio preliminar se demostró que la cabeza y el cuerpo, o bien expresado de otra manera en ambos lóbulos, eran objetos originalmente separados y que debió haber sido una colisión a baja velocidad o muy baja velocidad que los termina fusionando, acretando y no hablar de un caso de destrucción de ambos cuerpos. El hecho de que ambas partes o lóbulos tienen capas similares también nos dice que deben haber sufrido historias evolutivas similares y que la tasa de supervivencia, que va en contra de la posible colisión catastrófica, deben haber sido muy altas en un periodo de tiempo significativo. Vemos el cometa que está subdividido en regiones que son identificadas por sus características comunes. Y como el origen de la misión es Rosetta, cada una de esas regiones fueron nombradas con nombres egipcios relacionados o vinculadas. O sea, vemos claramente cómo cada región con similares características adopta un nombre en egipcio como para identificarlas, ¿no? Cometesimales o fragmentos pequeños de cometas. Los eventos de fusión también pudieron haber ocurrido, pero en una escala más pequeña. Por ejemplo, se han identificado 3 tapones esféricos, o tres esferas, en la región de Bastet, ubicado en el lóbulo pequeño del cometa. Esto sugiere que son los restos de cometesimales más pequeños, que aún se conservan parcialmente
en la actualidad. Cuando hablamos de planetesimales, hablamos de pequeños compuestos o fragmentos que en su acumulación generan los cometas. Así, de la misma manera que hablamos de planetesimales, es cuando hablamos de pequeños cuerpos que fueron acretándose para que finalmente, con la constante acumulación a través de los miles de millones de años, logran constituir cuerpos mucho mayores. A escala más pequeña, de tan solo 1 metro de diámetro, están las características y las llamadas piel de gallina y de terrones con texturas rugosas, que es observado en numerosos hoyos y paredes de rocas expuestas en varios lugares del cometa. Imágenes de variados accidentes detectados. Que vemos una fotocomposición de uno de los lóbulos, el mayor, a la izquierda, de una zona intermedia del cuello, donde se observa una superficie mucho más lisa, pero que después vamos a ver que en esa superficie como que hay acumulado materiales que van cayendo por los acantilados hacia esta región más baja, donde se ve como, digamos, que hay rocas sueltas, rocas de tamaños importantes, ¿no? Y el otro parte del otro lóbulo. Aquí tenemos el caso en particular de un hoyo, cavidad esférica. Este hoyo o cavidad es justamente lo que estuvimos charlando sobre el caso de cómo se producen los jets y en qué lugares particularmente se producen los jets. Y si se producen cavidades donde los gases se van calentando y aumenta como si fuese una olla a presión, arrastrando consigo material de las paredes, digamos, haciendo que esa abertura se vaya aumentando en diámetro y en profundidad, para finalmente salir despedido hacia el espacio el jet de gases con todo el polvo posible que pueda arrastrar. También podemos observar montañas, elevaciones, riscos en su superficie. Acá tenemos una escala a la izquierda que representa 40 metros, y en este caso de las montañas y riscos, una escala que muestra los 50 metros. Aquí tenemos otra región donde justamente hacíamos referencia a una superficie que se asemeja a la piel de gallina. Vemos toda esta estructura de líneas cruzadas y que dan esa textura y esa apariencia, por lo cual los científicos la asemejaron a la piel de una gallina. Aquí, en otra región, vemos como hay esos hoyos, que hay regiones que es sumamente montañosa, pero sin embargo, dentro de esas regiones se producen estos hoyos que van creciendo y van aumentando y son los lugares por el cual sale eyectado el material. Estas son exposiciones muy cortas donde obviamente la cuestión de la eyección en ese momento no había actividad alguna, no hubo emisión durante el tiempo de esta toma, ¿no? Sí, después en otros casos sí se ve. Otra parte de la superficie, y esta tiene que ver con lo que ya hacía mención del cuello, esa parte intermedia que está entre los dos grandes lóbulos, es una región mucho más baja,
Los lóbulos, las paredes, digamos, entre el cuello y los lóbulos genera como dos grandes acantilados de un lóbulo y del otro, y en la zona intermedia vemos como una superficie está cubierta de materiales mucho más chicos y alcanzan a verse pequeñas rocas y rocas de algunos metros, ¿no? Vemos la sombra que proyectan, nos dan una idea aproximada de las dimensiones de estas rocas, que si eventualmente por eyección son puestas en órbita y alcanzan a quebrar la velocidad de escape debido a la baja gravedad que tiene el núcleo cometario, pueden llegar a observarse como núcleos secundarios después junto a la condensación central de la coma. También se observa aquí una fractura, una rajadura en el suelo a lo largo, se ve que se está como abriendo, y esto da la posibilidad de que en algún momento vuelva a, digamos, pudiese aparecer actividad abriendo nueva material del subsuelo y generando nuevos hoyos para inyectar gases al espacio. La velocidad en la que chocan y combinan los cometesimales cambia a lo largo del proceso de crecimiento, con un pico cuando los terrones tienen tamaños de unos pocos metros. Por esta razón, la estructura mediana, dentro del metro, se espera que sean las más compactas y resistentes. Y es particularmente interesante que el material del cometa ya aparezca grumoso en esta escala de tamaño. Buscando en otras líneas de evidencia, se incluyen el análisis espectral de la composición del cometa, que muestra que la superficie ha experimentado poco o ninguna alteración in situ de interacción con agua líquida. Es decir, no hay señal alguna de que el hielo de agua pudo haber estado en algún instante o en algún momento como en su forma líquida. El análisis de los gases que son expulsados definitivamente son sublimados. Es el paso de ser un sólido a gaseoso. Los hielos enterrados más profundamente dentro de la superficie y que se encuentran componentes que sean ricos en supervolátiles, como por ejemplo el monóxido de carbono, el oxígeno, el nitrógeno y el argón. Las observaciones de Rosetta implican que los cometas se han formado en condiciones de frío extremo y no han experimentado procesamiento térmico significativo durante la mayor parte de su vida. Para explicar cómo se producen en tan bajas temperaturas la supervivencia de ciertos hielos, y recordando que hay dos tipos de hielos, los que son cristalinos y los que son amorfos, y la capacidad de retener los supervolátiles. Señalan un panorama de una acumulación muy lenta durante un periodo de tiempo significativo. Mientras que en los TNO, es decir, los objetos transneptunianos más grandes en las regiones exteriores del sistema solar, aparecen sustancias radiactivas de corta duración que se recalientan. Los cometas parecen mostrar signos similares de tratamiento térmico. Tenemos que resolver esta paradoja de echar un vistazo detallado a la línea del tiempo de nuestros actuales modelos del sistema solar y deben ser consideradas nuevas ideas. Los cometas tomaron un camino diferente. Después de la fase de rápido crecimiento inicial de los TNO, los granos
sobrantes y guijarros de materia helada en las regiones frías y exteriores de la nebulosa solar comenzaron a reunirse en baja velocidad, dando como resultado los cometas de aproximadamente unos 5 kilómetros de tamaño. El gas estaba desapareciendo de la nube solar en ese tiempo. A la izquierda tenemos una secuencia, la primera vertical, de los TNO, cómo fueron evolucionando en el tiempo, cómo fueron acretando, y en el caso a la derecha de los cometas. En la primer cuadro de la columna del TNO tenemos granos de 1 centímetro para formar estructuras de 50 a 400 kilómetros, de 50 a 400 kilómetros y hasta por encima de los 2000 kilómetros. En cambio, en el proceso de acumulación tenemos los cometas fueron, digamos, agregándose material en forma gradual. Sí, fueron acretando, fueron acumulando materiales en una forma muy gradual. En este caso, en primer cuadro, hasta de 1 metro de diámetro. Bueno, ese proceso va aumentando paulatinamente, llegando a 100 metros, llegando a 1 kilómetro, pero todavía no tienen una estructura exterior bien definida. En el caso final, ya hablamos de cometas de por lo menos 1 kilómetro de diámetro, hasta, bueno, sabemos que en el límite teórico podría estar en los 50 kilómetros. Es decir, si comparamos los TNO, primera columna, con los cometas, segunda columna, vemos que los procesos son muy diferentes, generan cuerpos totalmente diferentes en cuanto a su tamaño, de muy compacto a poco compacto y de alta porosidad, el caso de los cometas. La baja velocidad en que el material se fue acumulando condujo a objetos de frágiles núcleos con una alta porosidad y una baja densidad. Este crecimiento lento también permitió que los cometas pudiesen preservar algunos de los materiales ricos en volátiles, los más antiguos de la nebulosa solar primigenia. Fueron capaces de liberar la energía generada por la desintegración radiactiva dentro de ellos sin llegar a calentarse demasiado. Este punto es muy importante, ya que de existir una desintegración radiactiva importante, esto va a generar un calentamiento importante del núcleo. Pero justamente fueron capaces de liberar toda esa energía y no llegaron a calentarse demasiado. Los TNO mayores jugaron un papel más en la evolución de los cometas, porque lo que hicieron fueron agitar las órbitas de los cometas. Los materiales adicionales fueron por la acreción con algo mayor velocidad que en los próximos 25 millones de años, formando así las capas externas de los cometas. Es decir, que en la etapa un poco final del proceso de formación de los cometas, el hecho de la presencia de estos cuerpos también menores del sistema solar, pero mucho mayores en tamaño que los cometas, fueron aportando el factor de agitación, y también hizo posible que los pocos objetos kilométricos en tamaño llegasen a toparse con suavidad entre sí, lo que lleva a la naturaleza bilobulada de algunos cometas observados por las sondas espaciales. Es decir, no solamente el 67P, Churyumov-Gerasimenko, sino hemos visto ya
esa estructura bilobulada, tanto en el Halley como en el Borrelly como en el Will 2. Entonces vemos que más, digamos, por ahora, y lo que conforme los cometas estudiados, hemos visto que en su mayoría son bilobulados, es decir, que tienen dos cabezas o lóbulos. Y tiene mucho que ver con este proceso por el cual la interacción con el resto de los cuerpos que se encuentran en las regiones donde habitan los cometas, los TNO, los objetos transneptunianos, lo que hacen es generar, al tener un poco mayor gravedad, generan perturbaciones y agitaciones, lo cual le da un movimiento suave de no de colisión, sino de contacto entre sí, entre ellos. Y en la parte final del proceso de acreción de la columna de el anterior gráfico en la segunda columna, donde mostraba la acreción de los cometas, vemos en las dos fases finales cómo van haciendo contacto, cómo se van fusionando, se van pegando a raíz de compartir materiales de uno y de otros, y eso se va sellando para conformar este cuerpo que en general, no solo por el caso del 67P, sino que en muchos de los casos estamos hablando de cometas de dos componentes, que en realidad hasta podrían hacer el día de mañana, si se llega a erosionar lo suficiente, a separarse, ¿no? Y a formar dos cometas en vez de uno. Así que en su origen eran dos cuerpos cometarios para constituir uno mayor del rango así de 1 a 10 kilómetros. Es decir, podemos asegurar que se forman cometas del material sobrante que no provenía de los TNO. Aquí tenemos la fuente de la información del trabajo de publicación de la Agencia Espacial Europea con relación a esta información que hemos documentado en este día. A continuación, una secuencia de imágenes donde pueden observarse distintos cambios progresivos que fueron ocurriendo durante estos 2 años de seguimiento del cometa por la sonda Rosetta, y que, bueno, es muy interesante de ver detenidamente. Lógicamente, en el tiempo de esta presentación no lo podemos hacer, pero vale la pena porque las imágenes están disponibles en la base de datos de la Agencia Espacial Europea, Misión Rosetta. Aquí vemos otros de las características. Es digamos, una cantidad impresionante de detalles y de estudios que muestran los movimientos, las erosiones, los desplazamientos, el desgaste producido por la producción de los jets, y toda una maraña de fenómenos y de modificaciones que está sufriendo, digamos, la superficie del núcleo cometario. Aquí vemos regiones, dos regiones antes a la izquierda y después de un tiempo. Entonces, vemos regiones donde se veían como pequeñas mesetas, donde había una gran cantidad de material blanco, obviamente con alto contenido de agua,
y tiempo después, meses después, ya esas zonas como que habían sido limpiadas y quedaba, digamos, más la roca. Estas dos imágenes, de un lado y del otro, corresponden a una región que está ubicada dentro de este rectangulito de línea punteada dentro del cometa. Aquí vemos otros detalles. Tenemos una escala de referencia para cada una de las imágenes y vemos efecto duna por aquí. Cada una tiene la fecha, entonces podemos ver cómo estos procesos se van produciendo a lo largo del tiempo y cómo, si fuesen fenómenos de dunas terrestres, sufren por acción, digamos, de los jets y de toda la dinámica del polvo que se levanta para formar la coma, cómo van moviendo, cómo van erosionando, si se puede decir así, cómo van afectando la superficie de algunas regiones más que otras, ¿no? Aquí vemos otro caso donde se ve antes y un después de una misma región y donde los cambios han sido tremendamente grandes y donde una gran porción del cometa como que se ha desbarrancado y se puede ver claramente, dejó a la vista como un acantilado. Y aquí, en esta última toma, también vemos una secuencia ahí arriba donde se ven cómo se va produciendo la erosión por la sublimación de los gases y polvo, y en esta animación vemos cómo va perdiendo espesor, va cayendo, derrumbándose material sobre el cuello y cómo se va desgastando eh, las paredes del acantilado de uno de los lóbulos. Bueno, con esto más o menos dimos un pantallazo de lo que es la actividad dentro de un núcleo y a su vez tenemos una idea aproximada de cómo nacen y cómo se desarrollan los núcleos cometarios. Muchas gracias.